Buenas tardes. Pasan unos minutos de las 4, o sea, tiempo suficiente como para haber esperado a todos los compañeros participantes en este congreso, darles a ustedes la bienvenida a este panel, agradecerles su asistencia. Entramos en la recta final de este congreso. Recta final que simplemente es el prólogo de lo que va a ser dentro de 2 años la segunda edición del mismo. Eso esperamos que realmente las conclusiones que se van a poder sacar de estos días de debate sirvan realmente como elementos de referencia, de debate, de discusión, para irnos perfeccionando en una materia que, como todos sabemos, no tiene unos límites definidos, sino que están permanentemente en movimiento, entre otras cosas porque es consustancial al propio concepto. Y este concepto, que en todo caso hay elementos que sí que estaríamos todos de acuerdo en que finalmente ha de llegar la seguridad jurídica al concepto de la confianza como elemento fundamental, y aquí hemos hablado de inversiones, hemos hablado en el ámbito del comercio, de transacciones, en el ámbito de la formación, en el ámbito de la aplicación del derecho, pero al final siempre la confianza en cualquier elemento es el resultado de la seguridad jurídica, sería la confianza, entre otras cosas. Seguramente que la seguridad jurídica es un principio, pero que tiene de evaluarse con resultados. Si no hay resultados, queda en un principio vacío. La formación, y esta sería la materia que damos continuidad a la de los paneles de esta mañana, la formación ya se ha puesto de manifiesto, y todos los que estamos aquí somos conscientes de que es un elemento fundamental para dar conocimiento suficiente para asegurar el principio de seguridad jurídica en cuanto a los órganos jurisdiccionales que han de aplicar el derecho. En definitiva, para asegurar la calidad, o sea, confianza, calidad. Se habla hoy día mucho de seguridad jurídica preventiva en muchos ámbitos. Pues seguramente que un buen elemento que podríamos relacionar con la seguridad jurídica preventiva sería precisamente el de la formación con seguridad jurídica preventiva. Es un concepto que no ha salido, pero creo que es bueno tenerlo en cuenta porque es una fase indispensable para poder producir un resultado. Tenemos aquí en la mesa una mesa muy equilibrada. Tenemos el mundo académico, la magistratura, la fiscalía, o sea, aquí hay una presencia que nos pueden comunicar experiencias, reflexiones que al final nos llevan a un punto de armónico en cuanto a la visión que queremos ofrecer en este panel. En primer lugar va a intervenir Jorge Malem. Jorge Malem es licenciado por la Universidad de Córdoba en Argentina y también por la Universidad Autónoma de Barcelona. Y en este momento es profesor titular, es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Pompeu Fabra. Persona que, por otro lado, colabora habitualmente también en la Escuela Judicial de España, y que se ha especializado en diversos temas relacionados con la filosofía del derecho, pero que de mucha actualidad. Para citar obras de él, Concepto y justificación de la desobediencia civil, Estudios de ética jurídica, Globalización, comercio internacional y corrupción, La función judicial, La corrupción, aspectos éticos, económicos, políticos y jurídicos. Pero quizá yo destacaría un libro, una monografía que es punto de referencia, que es El error judicial en la formación de los jueces. Todas estas obras que hemos dicho son interesantes, pero esta es punto de referencia y, por consiguiente, Jorge, estamos deseosos de escuchar tus reflexiones y poderlas incorporar en el conjunto de aportaciones de ese congreso. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Quiero, en primer lugar, agradecer a los organizadores, al Consejo General del Poder Judicial y a mi querido amigo Jordi Ferrer, de la Cátedra de Cultura Jurídica de la Universidad de Girona, que fue en algún tiempo también mi universidad. Yo pasé por aquí muy buenos años. Quiero agradecerles la deferencia que han tenido
al invitarme y la amabilidad. Yo siempre digo que la única razón por la que suelo estar dando una conferencia es por la generosidad de los amigos, no por que pueda decir algo interesante. Y yo creo que hoy se va a constatar esto. Si alguien sale de acá desilusionado, piensen que esto se debe a la generosidad de mis amigos y a ellos deben acusarlos, para hablar de algo complicado como es cuál puede ser la vinculación entre la seguridad jurídica y la formación de los jueces, ¿no? ¿Cuál es esta relación? Como ustedes saben, han oído pocas expresiones, son tan polisémicas y han sido utilizadas con mayor fruición, sobre todo en los últimos tiempos, como el de la seguridad jurídica. Se la ha usado para hacer referencia a legalidad y retroactividad, previsibilidad, por ejemplo. Y además para señalar ambiguamente entre un hecho o un valor. Y a veces no se hacen estas distinciones analíticas. A los empresarios que hemos escuchado en estos días, la inseguridad jurídica ha sido tomada como una excusa para su falta de inversión, centralmente. Así que esto es una cuestión complicada y además he oído esta mañana que la seguridad jurídica es una especie de mito. O sea que cuando hablamos de seguridad jurídica no sabemos muy bien en qué sentido lo utilizamos. Punto 1. Punto 2. Cualquier concepción que se tenga de la seguridad jurídica tiene que hacer referencia a una de sus propiedades básicas, sin embargo. ¿Cuál es la propiedad de la predecibilidad? Si no hay predecibilidad, no hay seguridad. Claro, alguien me dice, ya empiezan las mentiras. Bueno, soy argentino, o sea que voy a mentir mucho. Tenemos un problema con la seguridad, me cambia la palabra seguridad por predecibilidad y ahora no me define lo que es de predecibilidad. No, les voy a dar una definición de predecibilidad. No es una noción fácil. Seguiré aquí dogmáticamente, por razones de tiempo, la propuesta de Laporte. Predecir consiste en decir por adelantado que una acción, un suceso o un estado de cosas ocurrirá o sucederá dadas determinadas circunstancias. La propiedad de ser predecible se predicaría así de hechos. El pronóstico del tiempo es predecible en este sentido. ¿Tiene esto algo que ver con el derecho? Poco. Bueno, poco. Si yo pago a un juez, lo soborno para que dicte una sentencia a mi favor, hago muy predecible su decisión. En realidad le pago para que dicte esa sentencia. Sin embargo, este no es el caso que me preocupa. No es el caso que me preocupa. Aunque en América Latina uno puede predecir en algún sentido de hechos este tipo de actuación. Pero hay otra forma de predecir, que es lo que yo voy a señalar. Si yo reúno una teoría, si tengo una teoría, y además hago mención a determinados hechos, puedo predecir determinados comportamientos. Para citar el ejemplo de Laporte, cuando Le Verrier y Adam predijeron que, dados los supuestos de la teoría newtoniana y las perturbaciones que se habían observado en Urano, debía haber otro planeta que ejercía influencia gravitacional sobre él. Años más tarde se descubrió Neptuno. Cuando predijeron la existencia de un planeta, Neptuno ya existía. Y esta es una forma de predicción que se usa mucho en el derecho. Yo creo que las predicciones jurídicas son aquellas que se asemejan mucho a la predicción de Verrier. Dado el sistema jurídico que tengo y dado ciertos hechos que ocurrirán, entonces yo puedo predecir
qué sentencia se va a dictar. Cuando decimos que los jueces contribuyen con sus sentencias a dar seguridad jurídica a los ciudadanos, se afirma que sus decisiones son predecibles o previsibles en el mismo sentido que Le Verrier. ¿Y esto qué quiere decir? Que en realidad la sentencia que efectivamente se dictará en el futuro coincidirá exactamente con la sentencia que debería haber sido dictada. Así que yo puedo predecir qué sentencia debería ser citada, y mi predicción tendrá alguna consideración de éxito si la sentencia del juez concreto en el futuro coincide con la que debería haber sido hecho. Si esto es así, entonces solo podemos predecir, excepto en el caso del soborno, sentencias justificadas. Y esto es muy importante. Solo podemos predecir sentencias justificadas. Y hablamos de seguridad jurídica cuando el juez dicta sentencias justificadas. Si no, no hay seguridad jurídica. Si no, predeciré como un hecho. Le pago, usted hace lugar a mi causa y entonces estoy seguro de que usted va a predecir. Por eso existe el soborno, para asegurarnos comportamientos futuros. Esto no contribuye a la seguridad jurídica, aunque sí a la predictibilidad. Solo se pueden predecir sentencias justificadas. Claro, esto nos lleva a preguntarnos cuándo una sentencia es justificada. Y yo quiero hacer aquí una breve acotación. Nuestros sistemas iberoamericanos, el argentino, el español, el mexicano, tienen ciertas características comunes. Después, a lo mejor para el recurso de recusación hay alguna disparidad, pero tiene unas características comunes. Por ejemplo, los jueces deben resolver todos los casos que conocen en virtud de su competencia y deben hacerlo conforme al sistema de fuentes, no conforme a su ideología, no conforme a sus pautas morales. Tienen que hacerlo de acuerdo al sistema de fuentes. Deben motivar sus decisiones respecto de cuestiones de hecho y de derecho, y además deben ser independientes y mantener una exquisita imparcialidad, normalmente acompañada de una cierta dosis de discrecionalidad. Todos nuestros sistemas jurídicos, en mayor o menor medida, tienen este sistema de reglas. En este sentido, para que una decisión sea correcta y por lo tanto pueda ser predicha, tiene que estar justificada. Y uno quiere decir, ¿qué quiere decir motivada o justificada? Y ahora voy a ir relativamente rápido porque en 30 minutos no puedo explayarme. Según una versión estándar, para que una sentencia esté justificada, lo ha de estar, por un lado internamente, por otro lado externamente. La justificación interna es una justificación lógica. Uy, perdón, dije algo que esta mañana fue demonizado. Digo, tiene que haber justificación lógica. Pido perdón. Pero ¿qué le voy a hacer? El derecho es así. Otros imaginan otros derechos, pero el derecho es así. ¿Y qué es esto de que es una justificación lógica? Una justificación de lógica deductiva. ¿Y eso qué significa? Que miren, lo que aparece en el fallo es la conclusión de un razonamiento cuyas premisas son de hecho y de derecho. Así que lo que aparece en el fallo es la conclusión de las premisas de hecho y de derecho. La lógica deductiva permite pasar la verdad de las premisas a la verdad de la conclusión. Si esto es así, entonces lo que primero que tiene que saber un juez es lógica. Yo lo siento mucho. Sé que a muchos les disgusta esto. Pero si quiero operar con lógica hay que saber reglas
de la lógica. Y si alguien me pregunta, estos tipos de filosofía del derecho no saben nada de derecho. Yo digo, los recursos de aclaración, ¿cuál es el fundamento? Bueno, me dicen errores materiales. ¿Qué errores materiales? Se venden como errores materiales lo que son errores lógicos. Así que el fundamento del recurso de aclaración tiene raíz lógica. Si no queremos cometer errores de ese tipo, estudiemos reglas de la lógica. La lógica nos indica el modo correcto de razonar. Y por eso es tan importante las reglas de la lógica. Por supuesto, además puedo decir más contra estos detractores. El conocimiento lógico no es solo importante en la justificación interna. En realidad, todo el documento jurisdiccional debe pasar el test de la coherencia lógica. Y si no, las sentencias son arbitrarias, ilógicas, irracional, etc. No creo que sea un buen modelo de sentencia aquella que sea calificada como irracional o ilógica. No lo creo. Se le suele decir también arbitraria. La lógica permite además una mejor sistematización del material normativo e impide a la vez que se usen categorías conceptuales dogmáticas autocancelatorias. Y además exige que el razonamiento sea más claro y preciso. Obviamente, si uno dice, si se acepta que hay que tener conocimientos en lógica, la pregunta es ¿cuánto conocimiento? Y yo digo un poquito de lógica elemental. Un juez no es un filósofo ni es un lógico matemático. Tiene que conocer cuáles son las propiedades del lenguaje natural, de los lenguajes técnicos y los lenguajes formalizados. También habría que tener información sobre el lenguaje, qué significa, por ejemplo, implicación, inferencia, conclusión y sus respectivas relaciones. Y entrenamiento en lógica proposicional y en lógica de predicados. Yo no me voy a detener aquí porque me parece que es una pérdida de tiempo. Si esto se tiene que enseñar en el bachillerato, en la universidad o en las escuelas de capacitación. A mí me da lo mismo. Yo digo, esto es lo que hay que saber para no cometer errores lógicos. ¿Quién lo enseña? Dependerá del contexto en el cual se inscribe la profesión de juez. Bueno, ¿solo esto tiene que saber el juez? No. El juez tiene que fundar en derecho sus decisiones. Esta mañana tenía ganas de preguntar, bueno, ¿qué es el derecho? Porque a veces nadie sabe lo que es el derecho. Y yo voy a decir algunas cositas sobre el derecho. Me van a llamar formalista. Ya se los adelanto. Bueno, ya acepto que soy formalista. El problema es si tengo razón o no tengo razón. El juez debe basar sus decisiones en derecho. Eso quiere decir que el derecho es previo a la acción del juez. El juez no crea derecho salvo anomalías o excepcionalidades. Pero el derecho lo crea el legislador. Por eso aplica el derecho. Si esto es así, el juez tiene que conocer el derecho. Y ahora la pregunta es, ¿qué quiere decir conocer el derecho? Conocer el derecho es una expresión ambigua. A veces quiere decir conocer los textos dotados de autoridad. Por eso, cuando el juez tiene un problema, va al boletín oficial del Estado. No va ni a la Iglesia Católica, ni va al adivinador de la esquina, no, va al boletín oficial del Estado. ¿Y qué se encuentra? Con textos. O sea que tiene que conocer los textos. Los textos que reconstruyen el derecho de la Unión Europea también lo tiene que conocer. O sea, pero tiene que conocer textos. ¿Es suficiente? No, es necesario, pero no suficiente. ¿Por qué? Porque los textos, con ser importante, no son suficientes. Tienen que conocer el significado de esos textos.
Las normas son el significado de los textos. Y los jueces aplican normas, no aplican textos. ¿Y cómo pasamos ahora de los textos a sus significados? A través de algo que los juristas venimos haciendo desde hace siglos mil, a través de los criterios interpretativos. Cada criterio interpretativo requiere un conocimiento especial. Si yo hago un criterio, utilizo el criterio interpretativo histórico, tendré que saber un poco de historia. Si hago un criterio o utilizo un criterio interpretativo sistemático, tengo que utilizar lógica. Uy, la lógica, otra vez. Pero hay que conocer texto y el significado de los textos. Y una cosa sobre el significado de los textos, que a veces se olvidan. Miren ustedes, los textos pueden tener puede tener un significado claro o una zona de significado claro y una zona de significado oscuro. Hay que conocer la zona de significados claros, no es tan difícil. Si yo digo, el que mata a otro será reprimido con prisión de 8 a 25 años, ejemplo académico, uno puede decir, bueno, ¿cuándo una persona está muerta? Hay muchas teorías. Sobre todo se juegan con dos elementos, encefalograma plano y constantes vitales nulas. Miren ustedes, si encuentran a un individuo con encefalograma plano y constantes vitales nulas, ese tipo está muerto, remuerto, recontramuerto. Y si ahora un juez, porque le da un significado a la palabra de muerta distinta, dice que ese individuo no está muerto, yo digo, no sabe castellano, o está loco, o ha prevaricado. Porque este individuo está remuerto. Si es que utilizamos el lenguaje castellano. Y el significado de esta palabra es empírico. No es que el significado sea una propiedad empírica, pero los usos que hacemos de las palabras es una cuestión empírica. Y nosotros decimos, ¿cómo los juristas identificamos la palabra muerte? Mire, este es un caso claro. Así que los jueces tienen que conocer el significado claro de las normas. Ya sé que hay disposiciones con significados difíciles de precisar. Ya lo sé, esto... Cuando a mí me echaron de la administración de la Universidad Nacional de Córdoba, eso no consta en el currículo, pero se lo digo yo soy un profesor expulsado de la Universidad Nacional de Córdoba. Me expulsaron por ser un factor actual o potencial de perturbación en el lugar de trabajo. Como yo era joven, dije, voy a intentar defenderme. Imposible. ¿Qué quiere decir eso? Lo que ustedes quieran. Pero el derecho no es así, básicamente. El derecho tiene significados claros y conocer derecho es conocer esos significados. ¿Qué otra cosa tenemos que saber para conocer derecho? Porque los jueces tienen la obligación de conocer el derecho. Y yo creo que tienen que conocer dogmática y tienen que conocer jurisprudencia. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia supone lo que otros han decidido en casos similares. Y la dogmática porque implica también el conocimiento de cuestiones de lege ferenda, de significados posibles de esta disposición. ¿Debemos seguir la jurisprudencia o la dogmática ciegamente? No. A lo mejor, por ciertas cuestiones sociales o básicas, tenemos que cambiar la dogmática o tenemos que cambiar la jurisprudencia. El juez puede apartarse y hacer una toma de decisión más creativa. ¿Y qué hay que saber para eso? Criterios interpretativos. Bueno, y a veces no solo funcionamos con reglas. Mire, el derecho tiene reglas. Básicamente es un conjunto de reglas. Básicamente, algo que se ha denostado esta mañana, es un conjunto de normas. ¿Que hay principios? Sí. ¿Todos los casos conducen a principios? No. Y cuando nos enfrentamos a los casos difíciles, casos de principio, yo digo,
tenemos criterios de ponderación. Bueno, ¿y estos criterios y esta ponderación es tan difícil que no la podemos controlar? No, esta es una técnica que además se aprende. Yo no sé qué pasa en las otras universidades, en la Pompeu Fabra se enseña esto. Yo lo enseño. O sea que esto se aprende. Alguien podría decir, bueno, es que usted es del siglo XIX. La Constitución, ahora el neoconstitucionalismo, introduce valores morales. La Constitución de Argentina, 1853, ¿es siglo XIX? Sí, ¿no? La Constitución argentina ya tenía valores morales. ¿Y la Constitución americana de qué siglo es? ¿Del 18, tal vez? ¿Y no tenía valores morales? Y ahora, ¿cómo interpretamos los textos que utilizan palabras que hacen referencia a la moralidad? Podemos seguir dos concepciones. Las ideas morales son de moralidad positiva, es lo que la gente piensa. Y esto es un conocimiento empírico. Acá no hay ninguna magia. Si yo quiero saber lo que los españoles piensan respecto de la igualdad, le tengo que preguntar a los españoles e interpretar el texto de acuerdo a lo que dicen los españoles que significa el término igualdad. Esto es una cuestión empírica, no es tan difícil. Alguien podría decir, no, es que estos textos reconducen a cuestiones de profundidad moral. Bueno, supongamos que acepto esto. ¿Qué es lo que hay que saber? Filosofía política, filosofía moral y metaética. Si no, ¿de dónde? Así que depende la reconstrucción que hagamos con los términos jurídicos, tendremos que tener unos conocimientos y no otros. Si un delito lo comete una mujer, tiene una pena, o un delito lo comete un hombre, tiene otra pena. La misma acción. ¿Esto es compatible con la igualdad o no? Bueno, depende cómo se construya la idea de igualdad. Si me dicen que es una idea moral y que todos somos iguales, entonces no es compatible. Ahora, si me dicen cómo está reconstruido ahora la idea de lo que sucede en la sociedad española con la violencia de género, entonces daré otra respuesta. Pero esto es dependiendo del punto de vista en que actuemos. Pero hay que saber derecho, esto no es fácil, pero tenemos herramientas para enseñar derecho. Y tenemos herramientas para conocer derecho. ¿Y saben por qué podemos conocer derecho? Porque los casos en el derecho mayoritariamente son casos fáciles. Los casos jurídicos, el homicidio simple, tenemos aquí una fiscal, no le ofrece mucha dificultad. Puede haber dificultades de prueba, a veces, en fin, con los casos dramáticos que se han mencionado esta mañana, podemos tener alguna... Pero los casos en el derecho son casos simples. Enseñamos derecho porque la mayoría de nuestros casos son simples. Es una perversión de la teoría decir que todos los casos son difíciles. No es verdad. Empíricamente no es verdad, lo cual no es poco. Alguien podría decir, bueno, ya hablo suficiente, puedo hablar más todavía. ¿Y más por qué? Porque no solo hay fundamentos de derecho en la sentencia, sino que hay fundamentos sobre hechos. Y el conocimiento de los hechos y de la prueba no es una tarea sencilla. Los jueces tienen que formular juicios verdaderos, y si no, es una sentencia pésima. Pésima. En la motivación, la exigencia de los jueces es que formulen juicios verdaderos, y hay una única noción de verdad, las demás son tonterías.
Y un enunciado es verdadero si se corresponde con la realidad. Señores, no hay verdades formales y verdades materiales. Las verdades formales es un disparate. Hay un único concepto de verdad. Lo que sucede es que prueba y verdad no son coextensivos, porque yo puedo probar enunciados falsos, puedo no probar enunciados verdaderos. Pero tengo la obligación de formular enunciados verdaderos. ¿Y cómo se formulan los enunciados verdaderos? A través del método hipotético. Y acá tenemos muchísimas dificultades porque no hay un único criterio para formular hipótesis acerca de los hechos. Pero en el conocimiento ordinario, en el conocimiento científico y en el conocimiento judicial, conocemos a partir de hipótesis. ¿Y cuáles son los conocimientos que he de tener para formular hipótesis adecuadas? Y yo diría, hay que conocer los métodos más generales de filosofía de la ciencia que le permitan formular juicios plausibles sobre los hechos que se discuten en la causa y sobre aquellos que servirán sobre la prueba. Ha de tener idea el juez acerca de qué es una teoría, cómo funciona y cuáles son sus límites. Y tiene que distinguir entre el conocimiento, el contexto de justificación y el contexto de explicación. Ha de tener, por supuesto, ideas de cómo funciona el método inductivo, si no, como prueba. Y el método inductivo es una cuestión complicada porque amplía el conocimiento. Así que el grado de verdad de los juicios que formule el juez será solo una verdad probable. Y por eso el juez tiene que ser cuidadoso. El juez nunca condena a alguien acusado teniendo el 100% de convicción de que éste es culpable, porque en materia empírica no hay verdad absoluta. Lo condenamos porque probablemente es culpable, en un alto grado. Si tomamos conciencia de esta, yo diría, en fin, tendríamos que tomar más garantías acerca de cuando estamos convencidos de que el estándar de prueba que vamos a aplicar es el adecuado. La inducción nunca permite conocimiento absoluto sobre los hechos, en ninguna ciencia, menos en el derecho. Estos saberes generales tienen que ser complementados con saberes especiales. Yo creo en el grado de especialización de los jueces. No creo que un juez hoy esté capacitado para ser juez en cualquier competencia. Mire, eso no pasa en ningún grado de la ciencia, en ninguno. Hay que ir cada vez más a un mayor grado de especialización. De hecho, esta es la tendencia natural. Y si esto es así, hay ciertos conocimientos típicos de la especialidad a la que se tiene que referir el juez, que a lo mejor en otro ámbito competencial no le es necesario. Por ejemplo, un juez que actúa en delitos económicos tiene que saber contabilidad. Si no sabe contabilidad, ¿cómo va a entender el problema? Un juez en delito económico tiene que saber cómo funciona el sistema bancario. Si no sabe cómo funciona el sistema bancario, no puede entender el problema. ¿Es necesario que todos los jueces sepan cómo funciona el sistema bancario? No. Si tú te vas a dedicar al contencioso administrativo, bueno, o al derecho de familia, bueno. Si tú te vas a dedicar competencialmente al penal juvenil, tienes que tener unos conocimientos que no lo ha de tener un juez que se dedica a quiebras. Así es que para probar hechos tenemos que tener conocimientos generales
y conocimientos muy específicos que le vienen dados por la especialidad competencia. Alguien podría decir, bueno, fundamentos de hecho ya lo tenemos, fundamentos de derecho ya lo tenemos, he listado los conocimientos para lograr adecuadamente uno de otro y además ahora hace mucha lógica, con lo cual el fallo ya está garantizado, falta un poquito. Y en los 5 minutos que me quedan, creo que 5 minutos, voy a mencionar otras cosas. Porque yo creo que la profesión de juez es una profesión muy exigente. Muy exigente. Los jueces tienen que conocer la realidad. Miren ustedes, ¿qué le voy a hacer? Tienen que conocer la realidad. ¿Por qué? Primero, porque tienen que adecuar el sistema normativo a la realidad vigente. Y en segundo, tienen que conocer la realidad, porque si no conocen la realidad no pueden probar hechos. ¿Qué nivel de conocimiento de la realidad tiene que tener? Bueno, acá realidad quiere decir dos cosas. Una, realidad del mundo físico. Tiene que conocer qué pasa en el mundo. Y aquí cuanto más conocimiento, mejor. El modelo del juez que yo pregono es de una persona culta. Una persona inculta difícilmente va a ser un buen juez. Pero la realidad es también realidad social. Así que hay que conocer aquí cuáles son los entornos institucionales en el cual el juez va a desarrollar su trabajo. Si es un juez en lo penal juvenil, tiene que saber cómo funcionan las bandas juveniles. Si no conoce esa parcela de la realidad, ¿cómo va a decidir? Si va a decidir con delitos de narcotráfico, tiene que saber cómo funciona el narcotráfico. Y esa es una mezcla de realidad física y de realidad institucional. Por eso la idea de carrera judicial, donde se pasa de una jurisdicción a otra, me parece un disparate. Hay que eliminar esta idea de carrera judicial. Uno es juez para lo que está preparado. Para lo que está preparado. Y si quiere cambiar de jurisdicción, tendría que hacer otra oposición. Porque los conocimientos que se le exigen para el desarrollo de una determinada jurisdicción no se le exige para el desarrollo de una otra jurisdicción. ¿Qué es lo que sucede en nuestros países? Que el paso del tiempo casi exclusivamente supone un ascenso en la carrera. Y esto es un disparate. Algo que se ha dicho esta mañana con lo que estoy de acuerdo. El juez tiene que tener conocimientos lingüísticos. ¿Qué significa esto? Que tiene que saber cómo funciona el lenguaje. Si no lo sabe, no puede interpretar. Y si no lo sabe, no puede escribir correctamente sus sentencias. Una sentencia mal escrita es una sentencia no fundada. Y se escriben mal las sentencias. A veces se escribe en un lenguaje similar al castellano. Similar. A veces, claro, en España no tanto, pero en otros países existen lo que se llaman los proyectistas. ¿Qué son los proyectistas? Colaboradores del juez que escriben una primera versión de la sentencia. Leí una. A pesar de que soy argentino, esta vez voy a decir una verdad. Leí una. Decía así: en Ciudad de México, en el día de la fecha del mes corriente del presente año, y entonces decía, en el día de la fecha del corriente mes del presente año. Yo sé que esa es una fórmula que sirve para todas las sentencias, pero mire usted,
ponga el 5 de julio de 1982 y me va a dar certeza acerca de lo que dice. Usted no puede ser un literato. Las sentencias tienen que ser documentos que se autojustifican, autosuficientes y que dan la razón de por qué se ha tomado una determinada decisión. Cuando recibe la parte interesada la sentencia, tiene que ser capaz de comprenderla. Y por eso no es necesaria tantas citas, ni reconstruir el expediente. Si los datos ya están en el expediente, ¿para qué quiere usted ponerlo en la sentencia? El juez tiene que saber escribir correctamente en castellano. Y si no lo hace, será un mal juez. Y ahora alguien me dice, nos está insultando. Bueno, no es mi intención. Pero yo pienso, ¿quién es juez? Veamos. Sale de la Facultad de Derecho de una universidad española, no de la Pompeu, porque yo les enseño esto. Se encierra 4 años, 5 años, para aprender de memoria 200 temas, 250 temas. En la facultad no ha leído ningún libro. Ningún libro quiere decir, ningún libro dogmático, ningún libro de teoría del derecho, ni ninguna novela. No leen. Y entonces se encierran 4 años, o 5, hacen unas oposiciones, sin haber leído prácticamente nada. Van a la escuela judicial y no tienen tiempo para leer según ellos. Yo digo, ¿saben escribir estos alumnos míos? No vean los exámenes cómo escriben. No. Y ahora se han transformado en jueces que tampoco saben escribir. Hay 2 idiomas, hay que entender esto. Uno es el lenguaje oral, otro es el lenguaje escrito, y no son idiomas coincidentes. Se puede hablar muy bien y escribir muy mal. ¿Y qué hacen para aprender el método de escribir sentencias? Leen sentencias anteriores. Un círculo infernal, ¿no? Hay sentencias que a lo mejor en 2 páginas no hay ningún punto y aparte. Yo entiendo eso. ¿Saben por qué no hay ningún punto y aparte? Porque antiguamente los escribientes de sentencias, que no eran los jueces que dictaban las sentencias, cobraban por extensión. Entonces escribían 2 páginas, cobraban por 2 páginas, escribían por 100 páginas, cobraban por 100 páginas. Y entonces escribían de corrido. ¿Para qué? Para cobrar más. Y para que nadie pusiera interlineados. Pero ahora, con los ordenadores, esto es un disparate. Hay que hacer frases cortas. Sujeto, verbo y predicado. Vayan a América Latina, vayan a algunas sentencias españolas y veremos cómo están escritas. Hay que aprender a escribir. Y alguien dirá, ¿esto es solo de los jueces? No. Los que ya tenemos una edad y revisamos artículos científicos, nos damos cuenta que muchos de nuestros colegas catedráticos ponen una coma después del verbo. No se escribe castellano así. Hay que prestar atención a las cuestiones lingüísticas. ¿Sí? Esto no es una cuestión de estilo, tiene que ver con el fundamento. Y además hay que prestar atención a las cuestiones pragmáticas. Los jueces tienen que saber utilizar un estilo lingüístico para referirse a determinadas personas. Si yo le digo a un indigente, haga usted absolución de posiciones, ¿qué me van a decir este tipo? No va a entender nada. Si yo le digo, diga usted lo que quiere decir, le estoy diciendo lo mismo, en un lenguaje comprensible. No es lo mismo dirigirse a un catedrático de universidad que a uno
de una secta juvenil. Y estos son los efectos pragmáticos del lenguaje, que no enseñamos en las facultades de Derecho. Bueno, termino. Yo dije que seguridad jurídica tiene que ver con predecibilidad. Predecibilidad tiene que ver con la idea de antes decir cómo será la sentencia de un juez. Y solo puedo decir esto, que conforme la seguridad jurídica, si soy capaz de antes decir cuál será una sentencia justificada. Y he dado algunos retazos de los conocimientos que hay que tener para dictar una sentencia justificada. Y ahora me dirá, ¿y eso es todo? No. Esto es una condición necesaria para la seguridad jurídica, pero no suficiente. Necesaria, pero no suficiente. Ya se ha dicho acá algunas de las otras condiciones. Que las leyes sean claras, que haya reglas precisas y que sean perdurables en el tiempo. Y además algo muy importante. El Poder Judicial tiene que ser independiente e imparcial. Si no, ninguna predecibilidad es posible. Y uno de los problemas en América Latina es que los jueces no son ni independientes ni imparciales. Y entonces el jueguecito de la predecibilidad se transforma en una especie de aventuras. Bueno, alguien podría decir, ya están estos argentinos con América Latina, ¿qué pasa en España? Bueno, el Tribunal Constitucional es independiente del poder político. Bueno, se me ha agotado el tiempo. Muchas gracias. Exacto. Gracias, Jorge Malén, por esta intervención directa, franca, en cierta forma provocativa. Se ha de agradecer que no estuviese en el panel de antes de comer, porque si no, no hubiéramos comido aquí en el debate que se hubiera producido, esto es seguro, ¿no? Porque realmente has entrado pues en profundidad en la cuestión. La pregunta esta última final del Tribunal Constitucional entonces ya es para la próxima edición, que igual primero se habrá renovado y encima pues habrá hecho un trayecto con más claridad del actual. Pues sí decir que para los que no conocen el ámbito, dijéramos, institucional, estructural en España, el Tribunal Constitucional no es poder judicial en el sentido estricto, dijéramos, está ahí, es un órgano más político y a veces estos unos problemas que tenemos en cuanto a la percepción de la opinión pública del concepto de independencia es precisamente la contaminación que viene a través del Tribunal Constitucional. Viene la contaminación porque el ciudadano pues no distingue con claridad y mezcla el Tribunal Constitucional y sus actuaciones con con el sistema ordinario de jurisdicciones y bueno, ahí tenemos un problema, creo que hay. Es verdad. En todo caso, hay que plantear una serie de cosas. El corta y pega que decía en cuanto a la escritura, ahora que veo aquí en la pantalla, es también debe ser un elemento a discutir porque claro. La redacción sobre la redacción de las sentencias del corta y pega tiene una trascendencia enorme, ¿no? Vamos a seguir. Pedro Esteban Penagos, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal de México, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en juicio de amparo. En su vida profesional, en su trayectoria profesional, ha tenido conocimiento en profundidad de distintos niveles de la organización judicial en México, a nivel federal. Y, como decía, pues en este momento es magistrado de la Sala Superior de dicho Tribunal Electoral y en este cargo, ejerciendo el mismo, le correspondió pues una tarea difícil que fue la declaratoria de presidente electo de los Estados Unidos de México a favor del licenciado Enrique Peña Nieto, que todos pues tenemos presente por todo lo que en ello coincidió, ¿no? Tiene la palabra. Gracias, muy amable. Me voy a parar.
Como preámbulo y por la referencia a mi país, México, debo decir que en casi todo coincido con la ponencia del doctor Jorge Malem Seña, solo que después de haber sido 30 años juez de amparo, juez constitucional, 30 años, no he encontrado una sentencia sin fecha. Lo que sucede es que en algún tipo de asuntos, en la propia audiencia se dicta la sentencia. Se inicia la audiencia y dentro de la propia audiencia, a continuación, acto seguido, como un solo acto jurídico, se emite la sentencia. Por ello, la fecha va al inicio de la audiencia. Precisamente por ello se dice en la fecha citada. En la fecha citada se dicta la sentencia. La seguridad jurídica es fundamental para la confianza en la impartición de justicia y para el desarrollo de nuestros países. De ahí que debamos formar jueces profesionales capaces de discernir la materia en la que se imparte justicia y además ser conocedores del sistema o de los sistemas de interpretación jurídica. Es un honor para mí participar nuevamente en este importante Congreso Iberoamericano enfocado a la seguridad jurídica y a la democracia, así como estar presente en esta histórica y legendaria ciudad de Girona. Por ello, agradezco de nueva cuenta la invitación que me formularon para participar en este Congreso. Le agradezco al Consejo General del Poder Judicial, a la Universidad de Girona, así como a la Cátedra de Cultura Jurídica. Me congratulo compartir con eminentes personalidades del mundo académico y de la Procuración de Justicia este segundo taller de análisis y reflexión sobre un tema de gran trascendencia como lo es la seguridad jurídica en la formación. Abordaré el tema de seguridad jurídica específicamente en relación con la formación de los jueces. Con anterioridad se decía que la seguridad jurídica era una cualidad del ordenamiento jurídico que implicaba la certeza de sus normas y consiguientemente la previsibilidad de su aplicación. El origen de este concepto lo podemos encontrar en la época de la codificación napoleónica, en los siglos XIX y XX, entendido como legalidad positiva o aplicación rigurosa de la ley. El derecho en ese entonces estaba destinado a transformarse de raíz, pues cada una de las ramas que integraban el mismo se recogerían en un solo código que, según el pensamiento de aquella época, sería un instrumento accesible para todos, al ser conocible de forma segura y clara a la mente que podría adherirse sin temor a errar, por lo que su aplicación irrestricta garantizaría, codificado el derecho en cada una de sus ramas, precisamente la objetividad y la seguridad jurídica. Uno de los más destacados defensores del movimiento codificador, Frédéric Mourlot, decía: para el juez un solo derecho existe, el positivo. Las demás razones en que podría sustentar sus decisiones sobrepasarían sus facultades. Dura lex, sed lex. El buen juez humilla su razón ante la ley, pues está instituido para juzgar conforme a ella y no de ella. Actualmente ya es poco observada esta corriente de pensamiento, especialmente la de aquellos que concebían al código como un sistema cerrado.
Hoy la tendencia de los juzgadores es interpretar, ampliar, expandir o complementar las disposiciones normativas con el actuar razonable y prudencial del juzgador. La experiencia ha demostrado que la ley en sí misma no es garantía de seguridad jurídica. Por ello resulta de vital importancia enfocar nuestra atención en la actividad del juzgador. En la actualidad es necesario que el juez pondere entre las normas aplicables al caso concreto, los principios jurídicos de interpretación, la complejidad social sobre la que decide, ello conforme a valores y principios constitucionales y éticos que deben de regir también la función del juzgador. A este propósito decía Carneluti que el juez debía ejercer su oficio, porque es un oficio el juzgar, a la luz de la ciencia, pero también de la experiencia, con un libro en la mano y un expediente en la otra. Juzgar es un oficio eminentemente práctico. Se encuentra sujeto a un conjunto de principios y reglas que norman el actuar del juez, no solo como profesional del derecho, sino como guardián del orden jurídico que subyace en cada caso que resuelve. Así, no es suficiente que el juzgador posea un cúmulo de conocimientos jurídicos especializados y de teorías acerca del derecho. Es necesario que, además, sepa usar ese bagaje para la impartición de justicia en cada caso concreto. Quizá estamos ante esa dualidad a la que se refería Aldous Huxley, cuando decía que la experiencia no es lo que nos sucede, sino lo que hacemos con lo que nos sucede. Es la práctica y la experiencia en el desempeño de la función jurisdiccional lo que sensibiliza al juzgador acerca de las repercusiones de su actuar, tanto en la sociedad como en las personas morales e instituciones. Además, hay que resaltar que el nombramiento de juzgador per se solo es el inicio de un proceso de legitimación que ha de actualizarse y perfeccionarse con la experiencia, con la actividad de juzgar, que se adquiere día a día mediante la emisión de resoluciones, mediante la prosecución de procedimientos. Como reza el antiguo aforismo, el juez habla a través de sus sentencias. Así pues, teniendo en cuenta la complejidad que caracteriza actualmente la actividad jurisdiccional, se debe plantear un nuevo enfoque en el concepto de formar profesionalmente al juzgador. En principio, la idea de formación comúnmente aceptada en nuestra cultura occidental se ha forjado a partir del modelo educativo griego, que busca reunir en un solo concepto tanto el aspecto intelectual o teórico como el conductual o práctico. El aspecto teórico hace referencia a la información o instrucción que requiere una persona para su formación jurídica. Eso lo adquirimos en las universidades. Pero en las universidades no se enseña a ejercer la profesión, no se enseña a cómo debe actuar un litigante, no se enseña a cómo se debe, como consecuencia, juzgar en el ámbito de la realidad. Por ello solemos hablar de que hay que capacitarnos, de escuelas de capacitación, actividad que en el ámbito de la judicatura se lleva a cabo normalmente en universidades, escuelas o centros de capacitación. Por lo que hace al aspecto práctico, la palabra formación se refiere ya no solo a información o instrucción, sino al ejercicio profesional del juzgador. En tal sentido, se habla de criterio, de razonabilidad, de argumentación, de prudencia, de justicia, de dignidad. El primer aspecto de la formación
requiere fundamentalmente del conocimiento lógico-funcional de la doctrina y la ley o la norma. En cambio, el segundo es de mayor complejidad, pues versa sobre las nociones de lo que a criterio del juez debe ser falso o verdadero, adecuado o inadecuado, legal o ilegal, constitucional o inconstitucional, y fundamentalmente sobre lo que debe ser justo e injusto, digno e indigno para el ser humano. Es decir, implica ponderación de principios jurídicos y valores, tanto constitucionales como éticos. Formación que en gran medida se adquiere en principio en los propios juzgados y tribunales, a través del ejercicio de las funciones jurisdiccionales. Esto porque además es una exigencia ética que los juzgadores se involucren en la nueva tarea de formar a los nuevos jueces. Es por ello que actualmente la formación de los juzgadores no puede basarse únicamente en la enseñanza de la ley de la especialidad, como afirmaban algunos autores de la corriente codificadora de los siglos XIX y XX, sino que es necesario complementar esos conocimientos con técnicas o sistemas de interpretación que nos permiten integrar la ley con principios y valores éticos y constitucionales, desde luego, para resolver problemas prácticos que se presentan y que nos presenta la realidad social cada vez más globalizada. La justicia no puede estar despegada de la realidad. Sobre todo, si tomamos en consideración el auge que ha tenido el paradigma de los derechos humanos, cuya finalidad es promover la protección de la dignidad de las personas. Por ello considero que, a efecto de robustecer el principio de seguridad jurídica y adecuarlo a las necesidades de la época, la formación de los juzgadores debe sustentarse en 4 pilares fundamentales, desde mi punto de vista. La especialización por materia, como bien se decía con anterioridad, cada día más especializada. Las técnicas o formas de interpretación de la norma, la ponderación de los hechos con el derecho y los valores éticos del juzgador. La seguridad jurídica se ve favorecida con la especialización del oficio jurisdiccional, ya que garantiza a la sociedad la resolución de sus conflictos por servidores públicos con conocimientos específicos sobre la materia en la que juzgan. En este sentido, no se puede exigir el mismo perfil profesional a quien atiende asuntos civiles, que por lo general dirimen controversias entre particulares, que aquellos enfocados a la materia penal o a la solución de conflictos político-electorales. Esto es de suma importancia, pues la perspectiva desde la cual se abordan los temas de legalidad entre particulares difiere en mucho de aquellos de constitucionalidad y de protección de derechos humanos, pues aquí se admiten amplios grados de interpretación en atención al bien jurídico tutelado. Por ejemplo, gracias, muy amable. Por ejemplo, en materia política electoral, los actores deben tener la certeza de que la resolución de sus conflictos se ajustará tanto a las reglas previamente establecidas por el legislador como a los criterios interpretativos contenidos en las sentencias del Tribunal Constitucional Especializado. Como se decía hace un momento, el precedente, que en el caso de México, desde luego, el Tribunal Constitucional para estos efectos es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ello porque en materia electoral se encuentran inmersos tanto los derechos humanos, cuyo ejercicio debe expandirse para hacer justicia y dignificar a las personas, como la vigencia del sistema democrático. Por otra parte, los criterios interpretativos en la formación del juzgador tienen una especial importancia, ya que es a través de ellos
¿Cómo se integra la ley? Con la realidad social, con la finalidad de hacer justicia y dignificar al ser humano. La formación del juzgador debe enfocarse a instituirlo en el adecuado uso de las herramientas interpretativas, de tal manera que sepa distinguir aquellos casos cuya solución requiera de una interpretación más cercana a la gramatical. Por ejemplo, si se trata, como dije, de una litis contractual entre particulares, respecto de aquellos otros casos que exigen el empleo de otro tipo de interpretaciones, tales como la sistemática o la funcional, o la de expansión de derechos fundamentales. Es por ello que en la teoría del derecho se afirma que la ley adquiere su sentido más profundo mediante la interpretación judicial, con el fin de adecuar el contenido de la norma a la realidad social e inclusive expandir los alcances siempre a favor de la justicia y de la dignidad humana. En este orden de ideas, los criterios interpretativos son integradores de la ley, pues le dan sentido o la aclaran, la aterrizan a la realidad social, generando de este modo mayor certeza jurídica en relación a la solución de futuros casos, pues se fijan precedentes que delimitan la discrecionalidad de las autoridades administrativas y aún de las jurisdiccionales. Por otra parte, la formación del juzgador en la interpretación debe centrarse en la maximización de los derechos fundamentales, de tal manera que sus decisiones privilegien de la manera más amplia los principios pro homine o pro libertate. Esto es completamente importante, como lo establece ahora en el caso mexicano el artículo 1 de la Constitución General de la República. Tal es el sentido que recogen la mayor parte de las convenciones sobre los derechos humanos. Por ejemplo, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre se reconoce que las instituciones jurídico-políticas establecidas para regir la vida en sociedad tienen como principal finalidad proteger los derechos de los seres humanos y crear para ellos circunstancias que les permitan vivir con dignidad. Ahora son los derechos humanos y la dignidad lo que, desde luego, rige la vela de la justicia del juzgador constitucional. Además, los criterios interpretativos sirven como guía ex ante en los proyectos de reformas constitucionales y legales encaminadas a promover la dignidad de las personas. Asimismo, en la formación de jueces guarda especial relevancia la ponderación de los hechos y el derecho que conforman cada litis. Si bien la palabra ponderación viene del latín pondus, que en principio se traduciría como peso, esto es, la medida de acuerdo a los principios de la lógica matemática, lo cierto es que en el ámbito de la judicatura dicha palabra debe traducirse como el sopesar, lo cual implica que el juez debe razonablemente aquilatar leyes, normas, principios y valores en relación con circunstancias de modo, tiempo y lugar en cada caso concreto, sin dejar de observar el contexto social en el que se imparte justicia. Como dice el historiador del derecho Manlio Bellomo, la realidad asedia al jurista, le inquiere y reclama. En este caso me refiero tanto a la realidad del caso concreto como a la realidad social compleja que asumen la mayor parte de las constituciones iberoamericanas, al reconocer la conformación plural de las sociedades. Esto es especialmente importante en los países latinoamericanos, pues nuestras democracias e instituciones son relativamente jóvenes, instituciones que
donde existe una complejidad social caracterizada por la pluralidad ideológica y de costumbres, así como la persistencia de grandes rezagos sociales, lo cual exige que se forme al juez para que tenga la aptitud de concertar las divergencias propias de nuestras sociedades. Cuestión que se complica aún más si se considera que el juzgador debe distinguir los grados de dificultad de asuntos de su competencia desde aquellos que involucran únicamente intereses particulares que generalmente se pueden solucionar con la interpretación del marco normativo hasta aquellos casos que involucran la transgresión de los derechos humanos, lo cual implica que el juzgador debe efectuar una ponderación normativa y fáctica a efecto de conciliar no solo la realidad nacional, sino también la supranacional, porque nuestro derecho se ha globalizado en pro de la maximización de los derechos fundamentales de las personas, de los derechos humanos. Este tipo de formación debe partir de la enseñanza de casos prácticos, los cuales deben ser formulados como tales con un fin pedagógico, que es lo que comúnmente se llama en las universidades método del caso. No obstante que tanto los conocimientos teóricos como los prácticos enseñados de este modo son valiosos, lo cierto es que, siendo la judicatura una profesión eminentemente práctica, es necesario que la formación de los futuros juzgadores tenga como base la práctica de campo. Esto es, el trabajo activo y directo en el estudio de casos concretos y la formulación de proyectos de resolución bajo la asesoría de profesionales en la impartición de justicia. Por ello, es importante que en la designación de juzgadores se privilegie la formación y la experiencia en la judicatura, con el objeto de institucionalizar las prácticas profesionales en los juzgados y en los tribunales, sobre todo para que se formen un criterio ponderativo, razonable y prudencial, basados en la experiencia judicial. Además, la formación de los jueces debe incluir como uno de los objetivos fundamentales la consideración y práctica de los principios y valores éticos. Cobra así nueva vida el adagio de Catón que decía vir bonus et dicendi peritus, esto es, que para ser buen profesional primero hay que ser buena persona. A esta congruencia de vida se refiere la mayor parte de los códigos de ética judicial en Iberoamérica cuando se refieren al juzgador. Así pues, la formación de los jueces debe tener en cuenta las aportaciones que han realizado filósofos y teóricos del derecho actual respecto a la necesidad de enseñar ética jurídica en las universidades y en los centros de capacitación judicial. A este objetivo coadyuvan de método especial los códigos de ética judicial que en los últimos años se han publicado y suscrito en Iberoamérica con la finalidad de impulsar las buenas prácticas en esta materia. En esta línea de pensamiento, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, siguiendo el camino del Código Iberoamericano de Ética Judicial, recientemente publicó el Código Modelo de Ética Judicial Electoral, en cuya elaboración tuve la oportunidad de colaborar, mismo que distingue los principios y valores con los que jurídicamente debe formarse al juez para el desempeño de la función y los valores éticos con los que debe conducirse como persona. Por una parte, los principios y valores que indefectiblemente debe observar el juzgador en la función judicial son excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia. Por otra parte,
los principios o valores éticos que inciden directamente en la formación del juzgador como persona son el respeto a la Constitución y a los ordenamientos jurídicos vigentes, la neutralidad e independencia, la transparencia, minuciosidad y exhaustividad en el estudio de los asuntos, así como la actitud de servicio. Con la enseñanza de estos principios se contribuye directamente a que los servidores públicos de la judicatura e indirectamente, que estos sean más forzados e indirectamente a dar mayor confianza a la sociedad en la impartición de justicia, que debe ser nuestra meta. Por ello, es posible considerar que la ética no es solo un complemento de la formación del juzgador, sino una disciplina toral que contribuye a la consolidación de la seguridad jurídica. Cabría preguntarnos, ¿qué seguridad jurídica podría proporcionar un juzgador cuya decisión estuviera influenciada de tal manera que estuviera afectada su neutralidad al resolver un caso concreto, o que no fuera responsable ni atendiera con seriedad su función? Es ahí donde se requiere incorporar los mencionados valores éticos a los programas de formación de los juzgadores, a efecto de inculcar el respeto a la Constitución, a los tratados internacionales, al orden jurídico vigente y a los justiciables. Infundir la práctica de un criterio libre de conflicto de intereses personales y de libertad de conciencia que dote a las decisiones de neutralidad debe ser la finalidad. Asimismo, ha de formarse al juez en el valor de la transparencia, de tal manera que su actuar sea como en caja de cristal, que permite libre acceso a los legítimamente interesados y en su momento a los ciudadanos, a la información que sirve de sustento a sus decisiones judiciales. El juzgador debe ser minucioso y exhaustivo en su trabajo. Para ello, su formación debe orientarse al estudio íntegro de los asuntos de su competencia, atendiendo los detalles particulares. De igual manera, los programas de formación deben incluir valores que se traduzcan en la actitud de servicio del juzgador a la sociedad. Por ejemplo, la atención personalizada y sin demora de las partes es un matiz humanista de su formación, lo cual, además de fortalecer la calidad en el servicio, abona a la seguridad jurídica, pues aumenta la confianza social en sus servidores públicos. En suma, podemos afirmar que el concepto de seguridad jurídica se ha transformado en la medida en que ha aumentado el nivel de complejidad social. Ante esta realidad, la legislación considerada en sí mismo resulta insuficiente para dar solución a los conflictos que día a día se presentan en los juzgados o que presentan las sociedades. De ahí la importancia de que en la formación de los jueces se tome en consideración el papel complementario de los sistemas interpretativos, por ejemplo, gramatical, sistemático, funcional, de expansión de derechos fundamentales, así como la ponderación de los hechos y el derecho que subyace en cada caso concreto. Además, la inclusión de la ética en la formación de los funcionarios de la judicatura es vital para fortalecer la necesaria confianza que la sociedad debe tener en sus juzgadores. En mi opinión, con estos 4 aspectos de la formación del juzgador, especialización por materia, las técnicas o formación de interpretación, la ponderación de los hechos y el derecho, así como los principios en el desempeño de la función y los valores éticos, es posible hablar en un sentido amplio y actual de seguridad jurídica. Debido al grado de complejidad social y de la insuficiencia de la ley, se ha recuperado el papel del juez en el proceso de reconciliación entre el derecho y la realidad social, o como decía Recasensich, la conexión
entre el derecho y la vida. Ahora, el desafío es la mejora de la formación de los jueces y magistrados, sabiendo que en la medida en que tengamos mejores jueces, habrá una mayor seguridad jurídica, mayor confianza en la labor jurisdiccional, habrá justicia y dignificación del ser humano. Muchas gracias.